Dios los bendiga mucho. Sean todos bienvenidos a este video de temas bíblicos que para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la edificación de ustedes se realiza. Hoy quisiera, antes de entrar en tema, es que me han hecho comentarios, me han hecho preguntas, que qué opino. Fíjense, ¿quién soy yo? ¿Qué opino acerca de que Yuri es la nueva reina del carnaval de Veracruz? Mire usted, lo quiero dejar claro. En Romanos 14:4 el Señor dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su Señor está de pie o cae, pero poderoso es el Señor para levantarlo. Dejemos las cosas así, pregúntenle a ella mejor. Yo no me ocupo de eso. Me ocupo de temas bíblicos que son los que dan gloria al Señor y lo edifican a usted. Y a mí me dan el placer inmenso de compartírselos. Y el tema de hoy surgió de una plática con unos hermanos del Estado de México. Y acerca de esta pregunta, mire, ¿cómo se salvó la gente que vivió bajo la ley antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo? Ese es un buen tema, ese sí me gozo de tratarlo. Quiero tomar para ustedes 3 textos bíblicos. 2 son declaraciones que hizo nuestro Señor Jesucristo. La primera la encontramos en Juan 3:36, donde así está escrito: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La segunda frase se la dijo su apóstol Tomás en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y meses después, nuestro hermano Pedro en Jerusalén dijo así en Hechos 4:12, donde así está escrito: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hoy les presento, hermanos, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, cómo se salvaron los que vivieron bajo la ley. Ese es mi tema. Quisiera que cada uno de ustedes tuviera su Biblia ahí a la mano, porque hay muchas ideas extrañas sacadas de contexto y muchas veces de una imaginación no iluminada por el Espíritu Santo. Algunas rayan en la herejía. La ley fue dada por el Señor a través de Moisés al pueblo hebreo y duró casi 1550 años hasta que Jesús, nuestro Señor, dio su vida en la cruz y resucitó al tercer día e instauró una época preciosa en la que estamos viviendo, que se llama la gracia. Pero déjenme compartirle lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de la ley. En Juan 7:19, así está escrito: ¿no les dio Moisés la ley? Escuche con su corazón, no con sus tímpanos. Y ninguno de ustedes cumple la ley. Fíjese qué declaración tan categórica, contundente y aplastante, y además irrefutable. Nadie pudo decir nada. ¿Por qué me procuran matar? Jesús les dice con índice de fuego: ninguno de ustedes cumple la ley. Nadie podía cumplir la ley. El que no fallaba en un versículo, en un mandamiento, en una prohibición, fallaba en otra. Le comparto Romanos 3:10-12. Así es escrito: no hay justo ni uno, fíjese, ni uno. Esta frase, inspirada por el Espíritu Santo, incluye a toda la humanidad. Soy enfático, toda la humanidad. A quien usted me diga,
La única excepción, gloriosa excepción, es nuestro Señor Jesucristo. Él ni con el pensamiento violó la ley. De ahí en fuera todos somos pecadores. Continúo leyendo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron y fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie cumple la ley, nadie la cumplió, nadie la cumplirá. Ahí mismo en Romanos 3:23, otra declaración aplastante. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, están expulsados, separados de la gloria de Dios. Mi hermano y hermana, esto es algo que usted debe guardar en su corazón. En la segunda de Corintios 3:6 está escrito que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La ley mata, la ley condena, la ley señala nuestro pecado, pero el Espíritu Santo nos ha dado vida eterna por la fe en Cristo Jesús el día que nos rendimos a Él. Esto es algo que usted ya debe cimentar sólidamente, como el monte de Sión en su corazón. La palabra de Dios, no le estoy expresando mis opiniones. La ley, déjeme decirlo claramente, así, en pocas palabras, la ley no pudo salvar a un solo ser humano. La ley no pudo meter al cielo a ni un solo ser humano. Le comparto el 3:20 de Romanos otra vez, escúcheme. Por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de Dios. Por la obediencia a la ley, nadie se va a justificar delante de Dios. ¿Por qué? Porque no hay quien la cumpla, ya se lo estoy diciendo. Porque por la ley, dice Pablo, es el conocimiento del pecado. Para mayor abundamiento, y esto es bueno para usted, no se fastidie de la palabra de Dios. En Gálatas 2, versículo 16, así está escrito: sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino, escúcheme, lo primero es un diluvio, pero esto es un arco iris, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que seamos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y por si alguna duda queda, dice: por cuanto por las obras de la ley ninguna carne, ningún ser humano será justificado. ¿Qué le parece? En el 3, versículo 11, así está escrito, también de Gálatas: por la ley nadie se justifica para con Dios. Por eso queda de manifiesto, escucha esta frase y guárdela en su corazón, que el justo por la fe vivirá. No por las obras, por la fe. Déjeme decirle algo. El hombre más bueno, la mujer más buena que vivió bajo la ley, se condenó. Y el hombre más perverso, la mujer más perversa que vive bajo la gracia, se arrepiente de sus pecados y se entrega a Jesucristo. El más perverso, la más corrompida, se salva. Esto le hace ver a usted la superioridad de la gracia sobre la ley. La infinita superioridad de nuestro Señor Jesucristo sobre Moisés. Ahora, déjenme ser más amplio. No solo bajo la ley, desde Adán y Eva, que por supuesto no existía Israel, no existía Moisés, no existía la ley. Ellos vivieron en una etapa que se conoce como la inocencia y pasaron al dominio propio. Antes de que la ley fuera promulgada por Moisés, desde Adán y Eva y hasta el último ser humano que nazca después del milenio de paz, al terminar el milenio de paz,
se van a salvar del mismo modo. Fíjese, ya amplié, no solo bajo la ley, sino desde el primer ser humano, Adán, Eva, Abel, todos ellos, Seth, Matusalem, Enoch, los que usted me diga, Abraham. Esto es algo que debe de quedar grabado imborrablemente, indeleblemente en nuestros corazones. Somos salvos por la gracia. Nuestro hermano Pablo dice, lleno del Espíritu Santo, así: por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, porque es un regalo de Dios. Escúcheme, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, para que nadie presuma que se ganó la salvación. Déjeme decir entonces cómo es que se salvaron, no solo los que estaban bajo la ley, sino desde Adán y Eva. En Romanos 3, versículos 29 y 30, así está escrito: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? La respuesta es no. ¿No es también Dios de los gentiles? La respuesta es sí. Cierto, también es Dios de los gentiles. Y escúcheme, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a la circuncisión. ¿Quién es la circuncisión? Aquí no se refiere a la obra quirúrgica, se refiere al pueblo judío. Por la fe salvará a la circuncisión, por la fe salvará a los judíos, y por medio de la fe, el mismo modo, a la incircuncisión. ¿Qué quiere decir? A los gentiles, a los que no somos judíos en la carne. Esto es muy claro. ¿Cómo se salvaron los judíos de la ley? Por la fe. Y los que estamos viviendo bajo la gracia, los cristianos, por la fe también. No hay otro modo. Jesús lo dijo, lo repito: yo soy el camino. No hay otro camino, ni siquiera uno y medio. No haga caso de tantos iluminados que ahora hablan de que sus religiones, sus buenas obras, su moralidad, las buenas acciones, eso no salva, mi hermano. Eso es basura delante del Señor. Si se quiere invocar como un camino para entrar al cielo, es un trapo de inmundicia, como está escrito en Isaías 64:6. Déjeme decirle algo, y se lo voy a compartir textual y abundantemente, para que usted vea que no es que hay un versículo por ahí escondido. El Señor es extenso, y doy gloria a Dios por eso. En Habacuc, en el Antiguo Testamento, este profeta escribió cuando venía ya Nabucodonosor a invadir lo que hoy es Israel. En Habacuc 2:4, así está escrito: el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Le comparto Romanos 1:17, así está escrito: en Dios la justicia se descubre de fe en fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Vea cómo armonizan en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y claro, es obvio porque es el Espíritu Santo el que los está inspirando y no se iba a contradecir a sí mismo. Le repito otra vez, Gálatas 3:11. Así está escrito: por la ley nadie se justifica para con Dios, y queda entonces de manifiesto que el justo por la fe vivirá. Finalmente, en esta pequeñísima cadena preciosa, alentadora de textos, en Hebreos 10, versículo 38, así está escrito: ahora el justo vivirá por fe, pero si se retira, no agradará a mi alma. Si un cristiano cree en el Señor Jesucristo verdaderamente, vive por fe, es salvo. Pero si se retira, ¿por qué dice si se retira si no puede uno retirarse? Si una vez salvo, para siempre salvo, como dice un axioma falso.
es que se pueden retirar, es que puede haber apostasía. Dice, pero nosotros no somos de esos que se retiran para perdición, sino de los que permanecemos fieles para ganancia del alma. Fíjese la diferencia que hace Pablo de aquellos que dejan el camino del Señor. Fíjese que esto de la justificación por la fe, Romanos 1:17, el Señor lo usó para tocar de manera especial a Martín Lutero. Y en los 5 postulados fundamentales de la Reforma luterana aparecen estos dogmas intocables. 1, sola Escritura, solo la Biblia es palabra de Dios. 2, solo por gracia, sin mérito de nosotros, solo por la fe, y eso en Jesucristo, en nadie más. Solo el Señor salva, solo Cristo salva. Y finalmente, solo a Dios la gloria. Este postulado sigue siendo vigente para las iglesias cristianas verdaderas. No se mueva usted de ahí. Ahora, ¿en quién tenían fe los judíos que vivieron bajo la ley? ¿En quién tenían fe los que vivieron desde Adán hasta Moisés? En un Mesías prometido. La palabra Mesías es hebrea y se traduce al griego como Cristo. En un Cristo, un ungido, eso quiere decir ungido de Dios para salvación, y ya estaba prometido y profetizado desde Génesis 3, versículo 15. Cuando usted oiga, hermano y hermana, cuando usted oiga Génesis 3, 15, como dicen los chavos, en automático piense, la profecía mesiánica más antigua. ¿Por qué Adán y Eva ofrecieron sacrificios? ¿Por qué se lo enseñaron a Abel a hacerlo? A Caín también, solo que él fue desobediente. Porque ellos, cuando fueron descubiertos por el Señor, ya habiendo pecado, ya habiendo obedecido a Satanás, ya habiendo perdido su inocencia, se escondieron, cortaron unas hojas de higuera y se cubrieron sus partes nobles. No es así. Así hizo el sacrificio Caín. Esto es un ejemplo representado por la Torre de Babel, el mérito humano. El Señor hizo algo terrible, espantoso. Tomó una ovejita, seguramente muy amada por Adán y Eva. La criaron, la cuidaron, la alimentaron, la abrazaron, la acurrucaron en su pecho. La mató, la desolló, le quitó la piel. Y con esa piel ensangrentada, los cubrió a ellos y los presentó delante de él. No es el método humano, sino el método divino. La muerte de un ser inocente. Ese corderito no tenía culpa de Adán y Eva, pero sí les provocó dolor. Eso es fundamental, hermano. Si usted verdaderamente siente dolor de que un corderito inocente haya sido sacrificado hace 2000 años en la cruz del Calvario por culpa de usted, pero por amor a usted, usted está así de la salvación, solo necesita entregarse a Él. Voy a leer este texto que es glorioso. Así está escrito, Génesis 3:15. El Señor le habla a la serpiente: voy a poner enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella, no de Adán, porque Jesús no nació de José, el carpintero, de ella, de María. Esta, la descendencia, no María, sino la descendencia, Jesucristo. Esta te herirá en la cabeza, te aplastará la cabeza. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. Y tú la herirás en el calcañar, por el tobillo. Ahí lo mordió y estuvo Jesús muerto 3 días y 3 noches en la tumba de su amigo José de Arimatea. Esto es lo que hacía que los seres humanos, todos pecadores, que vivieron antes de Moisés, los seres humanos, todos pecadores que vivieron durante Moisés y la ley, los seres humanos que estamos viviendo, todos pecadores durante la gracia, los seres humanos que vayan a vivir durante la gran tribulación, y los seres humanos, todos pecadores que vivirán y nacerán
en el milenio de paz, se salvarán del mismo modo, por la fe en este descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás y le dictaría su sentencia de muerte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, como está escrito en Apocalipsis 20, 11 al 15. Esto merece miles de aleluyas, hermano. Ese es un texto glorioso. No necesito gritar ni dar brincos de aquí para allá. Para eso son los púlpitos, para estar hablándole a la congregación. Los hebreos, los sacerdotes hablaban desde un altar. Me acuerdo cuando Esdras y Nehemías, en la época que regresan de Babilonia a Jerusalén, hablan así, levantan un púlpito, dice la Biblia. Entonces, la gracia, mi hermano y hermano, es superior a la ley. Lo vuelvo a decir porque me da mucho gozo esto. Y además es contundente, irrefutable. La ley no pudo meter a un ser humano, al más bueno, al más santo, al cielo. Si se salvaron, no fue por la ley, porque todos somos pecadores, ya quedó establecido por Dios, sino por la fe en ese Mesías que iba a nacer. En cambio, la gracia es capaz, es poderosa para salvar al más degradado, al más vil, al más asqueroso, a la más sucia de las mujeres y de los hombres, si ponen su fe en Cristo Jesús. Eso hace que la gracia sea infinitamente superior a la ley, como los cielos sobre la tierra. En Hebreos 8, versículo 12, le comparto, y así está escrito. Esa es una declaración gloriosa, por eso yo estoy vivo. 8:12, así está escrito. Dice Dios: seré propicio a sus injusticias. El Señor es misericordioso. Y escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. De sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Aleluya. El Señor no lleva ahí una cuenta escondida de todo lo malo que hicimos y al menor momento va a sacarlo a flote. No, ya lo olvidó, lo sacó de su mente, lo borró. El Señor Jesucristo lavó nuestros pecados, nos dio vida eterna, nos dio su Espíritu Santo, nos apuntó en el libro de la vida y además logró, por la fe en Él, arrepentido de nuestros pecados, que de la mente del Señor se olvidaran todos, no algunos, todos nuestros pecados. Es una realidad, usted lo debe vivir. Que a veces en ciertos momentos nos acordamos de cosas malas que hicimos y no las recordamos con placer, como dice Pedro. No. Ahora nos avergonzamos. Eso es importante, sentir vergüenza. Pero esa vergüenza que sentimos, ese dolor de haber ofendido así al Señor, nos debe llevar al amor y a la gratitud de que por amor a nosotros y por culpa de nuestras iniquidades, Él derramó su sangre inmaculada en la cruz y aplastó la cabeza de Satanás. Su vida sin pecado fue entregada, pero, y doy gloria a Dios por este pero al tercer día resucitó de entre los muertos, porque nuestro Señor Jesucristo, como está escrito en Hebreos 2:14, con su muerte derrotó al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Mire, mi hermano, me gozo mucho de compartirle esto. Sucedió de una manera impensada este tema. A veces estoy en las vísperas de que me toca grabar pensando, Señor, ¿de qué quieres que hable? Y me llegan muchos temas, ¿sí? Muchos puntos que tocar, pero este me llegó de una manera especial, repito, por la plática de unos amados del Estado de México. Así que yo quisiera que ahora, al concluir esto tan breve que le he compartido y que es mi oración, haya cabida en su corazón, recuerde esto y dele gracias a Dios, porque nada es casualidad. Dios lo preparó así. ¿Por qué nosotros, los mexicanos, o donde usted me está escuchando, nacimos bajo la gracia y no bajo la ley? ¿Por qué? No por casualidad o buena suerte, no porque nuestros padres así lo escogieron. Voy más a lo terrenal. ¿Por qué permitió Dios que naciéramos en México? Un México independiente, libre, y no bajo el yugo español o las tradiciones bárbaras
de los aztecas, de los prehispánicos? No lo sabremos. ¿Por qué? ¿Y por qué otros que fueron mejores que nosotros les tocó una época muy difícil? Inclusive, usted debe saber que en estos momentos muchos hermanos cristianos en otros lugares del mundo y aquí en nuestro país están sufriendo persecución y aún martirio por su fe en Cristo Jesús. Y usted y yo no. ¿Por qué? Dijo Jesús una frase: así, Padre, porque así agradó delante de tus ojos. Nos dio mucho, pero no le quepa duda, mucho nos va a demandar. En conclusión, clarísimo, como la luz del mediodía, solo hay un camino de salvación. No hay dos, ni siquiera uno y medio, solo un camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir a mi Padre si no es por mí. Juan 14:6. En Proverbios 14:12, el rey Salomón dice así: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final está la muerte. Muchos siguen sus filosofías, muchos siguen sus religiones falsas, muchos siguen camino de moralidad. Mientras no ofendas a nadie, tú estás bien. No. La única manera de estar bien con Dios es arrepintiéndonos de nuestros pecados y aceptando a Jesucristo como Salvador. Lo vuelvo a decir, desde Adán, Eva, todos los que nacieron hasta Moisés en la ley, los que vivieron y murieron durante la ley, los que vivimos y muramos durante la gracia, los que vivan y mueran durante la gran tribulación y los que vivan y mueran en el milenio de paz, nos salvaremos del mismo modo, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto le debe quedar a usted muy claro, hermano. Es para mí, yo siempre lo digo, soy repetitivo, pero no es una pose de dármela de espiritual. No, tengo mucho barro, Dios me conoce. Es un placer muy grande, es un privilegio servirle al Señor y un gusto muy grande servirle a usted. Agradezco su sintonía, su visita, y le pido su oración. La necesito urgente e imprescindiblemente. Le pido algo, ore por mí, comparta este video si le parece que es edificante y ajustado a la sana doctrina, estrictamente fundado en la Biblia. Hay personas que lo rodean a usted, yo no los voy a conocer aquí en este planeta. Compártaselos. Es necesario que la palabra corra, no sea usted dique, sea usted acueducto para que otras personas oigan esta palabra, estas buenas noticias. Eso quiere decir evangelio, buenas noticias. Le pido que se mantenga acurrucadito al abrigo del Altísimo. Solo ahí morará bajo la sombra del Omnipotente. Le estrecho fuertemente la mano, lo miro a los ojos, le doy un abrazo fracturante y le suplico al Señor que atalaya entre usted y yo, ahora que nos vamos a separar. Y como siempre le imploro que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.